Hoy Adelante. vamos a hablar sobre un tema que surgió la semana pasada, con una pregunta que una persona hizo, esto de la desmotivación, cómo ir a trabajar contento, cómo en un ambiente tóxico, cómo uno puede desarrollarse igual, ¿no? Y vamos a hablar específicamente sobre el clima laboral. Muy ¿Qué bien. es, no? El clima laboral y si hay bueno o malo, toda una creencia que hay, y bueno, ¿qué te parece el tema? Me parece bárbaro, todo se desprende porque veníamos hablando de la autoestima, que se estiró el tema porque estuvo muy bueno, y justamente hablaban de eso, lo que decías, que alguien preguntó que en el trabajo le baja la autoestima. Y hay varios factores que te bajan el autoestima en el trabajo, y muchas veces esos factores creo que son como inventados. ¿Cómo puedo decir? Porque si a un compañero le va muy bien y vos sentís que haces tu trabajo bien, pero a tu compañero le va mejor, empezás inconscientemente a sentirte menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que se juegan un montón de cosas también de la personalidad, ¿no? De susceptibilidades o de propios argumentos que la mente genera y que cuando algo en la realidad pasa, te comprueba eso que vos pensabas, entonces se vuelve como algo más rígido y uno se siente mal porque piensa que el otro es mejor. Que en realidad quizás es mejor en un aspecto, pero no en todos. ¿No? Somos una personalidad o una persona bien holística, entonces es como que podemos ser en unos no tan buenos, pero en otros podemos ser bien o podemos ser mejores. El tema es lo que hablamos siempre, el autoconocimiento. Cuando yo más me conozco a mí, más sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, entonces hay batallas que no peleo. Pero yo ser mala cocinera, no voy a esperar que me feliciten por un plato de comida, voy a esperar el gaste, que se rían de mí, y eso es parte, y yo me río porque sé que no soy buena en eso. Ahora, si en otra área de mi vida donde yo me considero buena, me dicen o me gastan o me critican, ahí voy a decir, uy, me hace un poquito de ruido. ¿Por qué? Porque yo considero que en esa área soy buena. Por eso es bueno primero conocernos, pero el clima laboral está muy entrelazado en esto, porque hay muchas personas que van a un ambiente laboral que no es tóxico, porque no todos los ambientes laborales son tóxicos, pero que van a un ambiente laboral que no es tóxico y ellos dicen que es tóxico porque ellos se sienten mal, pero en realidad hay un problema interno de ellos y no del ambiente. ¿Cuándo diferenciarlo, no? Los tóxicos son ellos, ¿o no? Y quizás, o tienen un anteojo equivocado, Mm, también puede pasar. bueno, Pero hablemos. vamos a empezar por el principio. Dale. ¿Qué es el clima laboral? Para la señora que está ahora con el mate y no sabe de lo que estamos hablando, clima laboral, nos estamos refiriendo al ambiente que se respira en el medio en el que los trabajadores llevan a cabo sus distintas tareas. Ujú. Yo voy a una empresa, voy a un trabajo, las psicólogas que trabajan en este centro, yo todo el tiempo estoy chequeando el clima laboral, porque soy la directora y estoy viendo cómo se sienten ellas en el lugar de trabajo. El clima laboral no es solamente el olor a perfume que se tira en el ambiente, porque muchas personas piensan que también tiene que ver con eso, y no, son las características de la empresa, son el modo de relacionarse entre el jefe y el empleado, es el modo de relacionarse entre los empleados entre sí, porque hay jefes, por ejemplo, que no favorecen la relación entre empleados, que generan competencia entre los empleados, que les gusta el morbo, la competencia, entonces generan un mal clima, genera que vos tenés que estar todo el tiempo matándote con el compañero para llegar a la meta, entonces todo eso tiene diferentes variables, que si querés te las comento, que tienen que ver con tres cosas. Hay tres variables principales que hacen al clima laboral. La primera variable somos nosotros mismos, porque siempre hablamos de que somos individuos personales, somos individuos sociales, emocionales, espirituales, y no dejamos de serlo en el trabajo. No es que yo soy un individuo personal en mi casa y cuando llego al trabajo me transformo y soy un robot. No, no, sigo llevando mis emociones, sigo trasladando lo que me pasa. Hay veces que una psicóloga, yo te lo cuento como experiencia personal, llega con una cara media media y yo la veo en el momento en que nos podíamos reunir y ¿qué te pasó? Y quizás le pasó algo en la casa y lo trae al trabajo en el desayuno, en el primer momento del día, porque es inevitable, ¿no? Te peleaste con tu esposa o con tu esposo y bueno, y vas al trabajo con una cara. Después, en el momento se te pasa porque uno se concentra en lo laboral, pero así pasa lo contrario. Te pasó algo malo en el laburo y lo llevas a tu hogar. Mm. Entonces, somos seres humanos sociales que tenemos emoción. Entonces, la primer variable para definir el clima laboral somos nosotros mismos.
si yo estoy mal, si yo tengo un mal día o si yo voy a trasladarlo seguramente al trabajo y esto va a influir en cómo yo aplique en mis tareas. Por eso es importante esto, poder definirlo, porque como te decía al principio, hay ambientes que no son tóxicos, pero que las personas al tener un anteojo un poco empañado por sus propias susceptibilidades sienten que todo es personal. Y capaz que el jefe te dice algo, algo como también para que mejores, y esta persona, viste, lo toma mal. Son los típicos que, todo, viste, no sé si conoces a alguien. Sí, ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando una persona lleva muchos años en un trabajo y llega un jefe nuevo con una nueva modalidad de trabajo, Sí. y valga la redundancia, y empieza a pensar que todos los cambios que se vienen son por él o por ella, ¿no? Entonces, Re, es como que, pero lo está haciendo por mí, lo está haciendo por esto, por lo otro, y vos decís, no, claro. es un nuevo jefe, trae una nueva modalidad de trabajo, probablemente traiga su equipo, y es así. Pero esto tiene que ver con la creencia de cada persona, ¿viste? Si vos tenés en tu esquema personal una autoestima deficiente, ya de base, porque siempre te dijeron que eras un inútil de chiquitito, ay, no serví para nada, nada te va a ir bien. Hay personas que realmente tienen estas frases y que las han hecho propias. Y aunque hoy te dicen, no, yo sé que era una frase que me decían, al vivir te das cuenta que esa frase la tienen bien incorporada. Entonces, cuando cualquier jefe nuevo viene y hace un cambio, lo dice por mí porque soy un inútil, lo hice esto mal. No, pará, no te tomes todo tan personal. Hay veces que puede ser que te digan algo a vos para que corrijas algo, pero hay veces que es general. Y esto no tiene que ver con que hay un mal clima, sino que tus propias creencias erróneas, los sesgos negativos de pensamiento que tenemos, hacen que tiñan esa realidad objetiva en algo subjetivo, en algo propio, personal. Lo hago personal y entonces empieza a irme mal. Y son las típicas personas que a cualquier trabajo que van, siempre les va mal. Como los típicos cristianos que van cambiando de iglesia porque ningún pastor les cae bien o porque no hay ninguno que les diga lo que ellos quieren escuchar. ¿Será un problema del pastor? Me pregunto. ¿Será un problema del jefe o será un problema propio? Esa es la gran pregunta. Habría que analizar también, como dijiste, el factor número uno del individuo. También me quedé pensando en lo que dijiste de esos jefes que yo tuve uno, que les gusta hacer como, no se da cuenta, pero me imagino que es su modalidad de trabajo, donde hace competir a los empleados entre sí mismos y genera un ambiente medio turbio, porque en realidad sí, puede llegar a sacar lo mejor de algunos, pero puede lastimar a otros. Pero sí, Tal cual. lo recuerdo, recuerdo haber tenido jefes así, y si bien no creo que sea una mala persona ese jefe, porque después quedó una relación, en su momento era como, ¿por qué hace eso? ¿Por qué nos hace trabajar así? Y genera un Son, ambiente, un clima laboral bastante tenso. Tal cual. Eso se da mucho en equipos de ventas, sobre todo. Yo cuando era más chica trabajaba en HBC en venta de seguros de vida, ¿sabes lo que es vender un seguro de vida? Siempre salía primera en ventas. Un chamullo tenía impresionante. Pero había esta competencia, a mí me odiaban porque era chiquita comparada con gente de hacía muchos años, pero genera esta competencia que piensan también la escuela vieja de comercial o de ventas que cuanta más competencia hay, más la persona vende. Pero hoy está demostrado que no es tan así, que cuanto más se trabaja en equipo y más solidaridad hay entre los compañeros, mejores objetivos se alcanza. Pero quizás también estos jefes son de la vieja escuela y de esta forma de que cuanto más competencia hay, mejor llegás. Pero es una de las opciones y bueno, y esos jefes quizás es difícil que cambien esa modalidad. Y aparte también son exigidos a veces por superiores que presionan para que sean así. Entonces, bueno, uno también decide, ¿no? En definitiva, dónde se mete y dónde trabaja y cuánta presión está dispuesto a soportar. Total. Otra variable, ¿sabes cuál es? Una es somos nosotros mismos, es la más importante y cuanto más afilados estemos con respecto a nosotros mismos, mejor nos va a ir todo en la vida, no solamente el clima laboral. Pero otra variable es el trabajo en sí, todos los elementos que están vinculados con lo que hacemos. Entonces acá yo me pregunto, ¿lo que haces coincide con lo que amás? Vos, Angelito, que trabajás de esto, que sos conductor, que sos locutor, que trabajás en radio, ¿es el trabajo que siempre soñaste o te imaginás en otro lado? ¿O te hubiera gustado trabajar de otra cosa? Me he cruzado con un montón de taxistas, más en Argentina, donde la crisis es muy fuerte y donde cada 10 años viene una crisis
que arrasa con todo y que te dicen, yo soy ingeniero civil, yo soy abogado, y terminan trabajando de una profesión que no les gusta por un tema económico. Entonces, la pregunta es, ¿estás ahí por vocación? ¿Estás ahí por un tema netamente económico? Entonces, cuando la persona está por un tema económico, obviamente sus expectativas están por el piso, su motivación está por el piso. Entonces, esta es otra gran variable, lo que haces, el trabajo en sí, los rudimentos del trabajo, ¿no? El preparar un café, el ser empleada doméstica, el conducir una radio, coincide con tus expectativas, coincide con lo que vos soñaste hacer. Es buena, me gusta porque te hace, te desafía a pensar o repensar si estás en el lugar que querés estar, te desafía a pensar en el tema sueños, y a veces también me hace, recién cuando hablabas y decías, porque en Argentina hay una crisis cada 10 años, a veces cada menos, pero así en muchos países de Latinoamérica, muchas veces cuando hablas con ciertas personas, te dicen, sí, lo que pasa es que acá no hay oportunidades, o no tengo la oportunidad de irme a otro lugar. En ese sentido, ¿cómo se trabaja? ¿Sabés lo que pasa? Muchas personas que no encuentran oportunidades dicen que hay personas que están tocadas con la varita mágica. Ujú. Y no hay personas, yo creo que no hay personas tocadas con la varita mágica, sino que hay personas que se esfuerzan en conseguir aquello por el cual pelean. Mi papá, por ejemplo, es un hombre que un día estaría bueno traerlo para hablar sobre economía o sobre un tema, cómo salir, ¿no?, de una crisis económica. Él se vino de Italia cuando era chico, es el cuarto hijo de 3 hermanas sordomudas. Ujú. Él es oyente normal y él desde abajo en colegios públicos se ha esforzado, los padres no le pudieron dar nada, la familia de hecho de muy bajos recursos, a veces su mamá no comía para que él pueda comer, porque es como que todos apostaban a su inteligencia porque veían algo especial en él, y él se esforzó, hasta llegar a ser hoy uno de los empresarios de Argentina en el rubro más importantes. Él siempre habla se empieza por pequeño, se empieza visualizando. Si una persona, vos ves, porque hay mucha gente que te dice, no, vos porque yo remo en dulce de leche y vos remás en agua. No, no hay personas que remen en agua y personas que remen en dulce de leche, sino que a veces a las mismas personas un dulce de leche les sirve para salir y para estar a flote, y a otra la hunde. Por eso depende de los recursos que cada uno tiene. No hay personas que tengan como mejores posibilidades, sino hay personas que buscan esas posibilidades. Porque hay personas que están en el medio de situaciones bien decadentes a nivel pobreza y que se esfuerzan y que consiguen eso. Pero hay otros que prefieren el vicio, que prefieren la vagancia, que prefieren el mal hábito, que entonces esas personas nunca van a progresar. Y se llegan a los 30 años sin una carrera, quizás, sin una familia bien constituida, y te dicen, ah, vos porque tuviste otra vida. No, porque conozco personas, mi papá es uno, que ha salido de esa pobreza y que ha logrado superarse. Entonces depende de una actitud y no de algo situacional. Es más de adentro que de afuera. Buenísimo, sí, ya agendá que algún día lo traemos a tu papá para hablar de todo esto. Recontra interesante la historia. Vos cada vez salís con una historia Es una muy... historia de vida muy interesante, sí, la verdad que a mí me apasiona mucho y es muy admirable de decir, bueno, cualquiera puede lograrlo. No tenés que haber nacido en una familia especial, porque creo que somos seres únicos y irrepetibles y que donde estamos es donde nos tocó para poder potenciar y desarrollar lo que podemos. Y el Pero factor, esta segunda variable que, perdón, sí, no te decía, y el factor externo, o sea, el contexto donde uno se mueve tampoco tiene que afectar en mi actitud. exacto, porque si no, ¿por qué alguna persona frente al mismo contexto, ponele disfuncional, al mismo contexto denigrante, una persona logra lo que se propone y la otra queda hundida? Depende no del contexto, porque las dos vivieron lo mismo, sino que depende de una actitud. Yo conozco muchos hermanos de la misma familia, de los mismos padres, en el mismo contexto, ves a uno y es bien diferente del otro, tiene una actitud distinta. Entonces esto parte de un aprendizaje. Ahora que lo sabés, ahora que las personas que están escuchando esto ya no pueden ser más conmiseradas. Decir, no, porque yo me tocó, y se justifican en eso para no desarrollarse, para no potenciar. Todo en la vida y más la actitud y todo lo que tenga que ver con lo mental es trabajable, se puede trabajar. Pero esto que hablamos de la segunda variable que tiene que ver con el trabajo en sí, está bueno cada tanto replantearnos. Yo tengo pacientes que trabajan de cosas que
no sería lo ideal, pero que entienden que es un tiempo. Te dicen, yo estoy ganando bien, sé que no es lo que soñé, pero hoy necesito la plata porque tengo un proyecto de comprarme una casa, de entrar en un crédito, de tener... Entonces está bien que por un tiempo entiendan esto, que no son fracasados, frustrados, sino que lo hacen por una meta. Voy a estar en este trabajo por este tiempo, cuando consiga lo que quiero, podré hacer o desarrollar mi sueño. Entonces no significa que esta variable sea negativa, sino es cómo la vemos, qué enfoque tenemos con respecto a esto. Y Genial. otra te tiro una estadística que hace un tiempo investigué, que decía que de 10 personas, solo 2 personas hacen coincidir lo laboral con lo vocacional. O sea, no siempre coincide tu profesión o lo que vos amás con lo que realmente desarrollás. Entonces muchas personas trabajan o terminan trabajando de algo que no les gusta o que no es lo ideal, pero desarrollan su profesión o su vocación por medio de un hobby. Esto es típico de los músicos. Hay muchos músicos que no viven, que no son músicos de primera línea que pueden ganar de lo que aman. Entonces trabajan en diferentes trabajos, pero después desarrollan su pasión, su hobby, de otro lado y lo canalizan con una banda, lo canalizan. ¿Me entendés la Claro, diferencia? claro, claro. Estamos hablando del clima laboral y cómo enfrentar la desmotivación laboral. Habíamos dicho que el primer factor es el individuo, uno mismo, y ahora estábamos desarrollando el segundo factor, que es el trabajo en sí mismo. Y bueno, de ahí se Claro. desprendió todo esto que nos venía contando Débora. ¿Querés contarnos el tercer factor o Dale, hay algo más para...? Sí. y el último es la empresa en sí. Hay empresas que favorecen el clima laboral, hay empresas que no lo favorecen. Hay empresas que te ponen mesa de ping-pong, te ponen PlayStation, te ponen determinadas cosas que hacen que si bien la presión es muy grande, porque son empresas relacionadas con lo comercial por lo general o con ventas, te dan momentos para que vos te distiendas y te permitas poder, como bueno, me divierto con mis compañeros, después voy de horario laboral y me mato, capaz tengo mucha presión, pero tengo 2 horas en el almuerzo que permiten que yo pueda distenderme. Entonces, estas variables que las empresas ponen, mucho más las empresas multinacionales, que son muy conscientes de esto, las pequeñas empresas no lo hacen por lo general, pero las empresas multinacionales sí, y las que copian a esas empresas también lo desarrollan, está bueno porque esto favorece el clima laboral. Hay empresas que ponen a coach o a psicólogos expertos en empresas para que vayan y hagan un relevo de cómo están los empleados. Lo hemos hecho muchas veces nosotras en CTI, de ir a alguna empresa y poder ver, a ver cómo está la empresa, cómo está funcionando, cómo están los empleados, qué sienten los empleados, porque también nos pasa de que muchos jefes, no, mi empresa, la verdad, súper bien, los empleados felices porque ganan bien, y cuando hablas con el empleado te dice, yo no puedo ver a mi jefe, no puedo tolerar más estar acá, decir que gano bien, pero no aguanto más, y cómo los lenguajes distintos y las percepciones distintas de cada una de las personas que trabajan son distintas. Entonces quizás el jefe lo mira como que todo está perfecto, mirá, y cuando vas a hablar con el empleado te sorprende realmente de los resultados que hay. Entonces es como que estas variables que dependen de las empresas no dependen de uno. Entonces, si vos vas a una empresa a trabajar y tenés buena actitud vos, que es la primera variable, te gusta lo que haces, pero la tercera variable no se cumple, porque hay un clima hostigador, un clima que el jefe no se preocupa por cómo estás vos esa no la podés controlar. Entonces tenés que enfocarte en las primeras dos. Y si la tercera no la podés cambiar y realmente incide demasiado en tu vida personal, ahí vos tenés que decidir, me quedo o me voy. Y eso es una gran decisión. ¿Hasta cuándo me quedo también? ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a soportar? Claro, ¿hasta cuándo? Porque, sí, viste, yo te preguntaba por lo del tema crisis y más ahora con la pandemia esta de porquería, ya es una pandemia. Ya no sé cómo decirlo de la pandemia, pero mucha gente está aguantando sus trabajos, tal vez tenía otros planes y les toca aguantar por la situación de tener trabajo. Exacto. O eh, tenían pensado el año 2020 es el año del cambio, el año donde yo puedo, y se quedaron atrancados acá, no pueden cambiar de trabajo, tienen que esperar un año más para recuperar la pérdida de este año. Entonces sí, hay veces que uno también planifica, proyecta, dispone, y después las situaciones de la vida te presentan otra jugada que a muchos los termina derribando, pero a otros que tienen un mínimo de recursos los pone a enfrentar y los puede hacer, bueno, me reinvento, ¿no? Espero. Ahí está lo que decías, exactamente eso,
que ante la misma situación muchos aprovecharon la oportunidad y muchos que quedaron sin trabajo se quedaron llorando y otros se pusieron a vender barbijos o Tal tapabocas. cual, Entonces, tal cual. es lo que mencionaba recién, no importa el factor externo ni el lugar donde estés, sino la actitud con la que vas a enfrentar el problema. Y bueno, hablábamos de los tres factores juntos ahí en este clima laboral y para que no te baje la autoestima, ¿no? O Tal sea, para que cual. no te la Y nos destroce. quedaron, y hay un montón de herramientas que te traje para cómo superar un mal clima laboral, pero no tenemos tiempo hoy, si querés, lo que vos me digas, o te las digo hoy, pero son 7, y cada una es para desarrollar y para que la gente la pueda hacer propia. No sé si vamos a tener tiempo, como vos me digas, jefe, No, pero vamos a guardarlas para el próximo viernes. Desarrollamos la séptima, las siete herramientas y lo que vamos a hacer también es, después de las 7 herramientas, dejar viernes libre como hacemos sí, cada tanto para que la gente pueda hacerte las preguntas y charlar con vos en vivo sí. en Dale, la última porque hora de tu sería re jornada. importante. Sí, sí, y sería re importante que las personas que realmente están pasándola mal en un clima laboral malo y no pueden cambiar de trabajo porque hoy no pueden tener la posibilidad de poder elegir y decir, bueno, hasta acá llegué, cambio, porque no, a veces lo económico no nos lo permite, bueno, por lo menos tener herramientas que te permitan en el momento feo, tóxico, malo, listo, sobrevivir el tiempo que te quede. Bueno, con nosotros la licenciada en psicología Débora Pedazzi todos los viernes haciendo viernes de terapia aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz. Nos vamos los dos juntos, así que gracias Débora, la pueden encontrar en las redes sociales como cti.psicología. Yo estoy con Vale ahí en el CTI, así que lo recomiendo, estoy pasando muy bien todos los jueves, tengo mi cita con la psicóloga Vale, así que estoy contento. Pueden ir y preguntar, contactarlos a cti.psicología, están en Argentina, pero te contestan si les escribís desde cualquier parte del mundo. Así que para más información, cti.psicología, ahí está la directora con quien pueden charlar y decir, quiero hablar con la directora que la escuché en la radio. Nos vamos, Débora. Feliz fin de semana.